Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver algo muy importante a la hora de programar en cualquier lenguaje, y es diferenciar el paso de parámetros a una función o método por valor y el paso de parámetros a una función o método por referencia. Dependiendo de cómo pases esos valores por parámetros a una función, repercutirá drásticamente en los valores que se pueden almacenar en las variables de tus programas. Así que es muy necesario el entender bien estas diferencias. Vamos a explicar las diferencias entre una forma y otra con un ejemplo muy sencillo en pseudocódigo. Imaginemos que tenemos una función suma en un programa que estemos elaborando y esa función suma va a recibir tres parámetros o argumentos: resultado, operador 1 y operador 2. ¿Qué es lo que hace esta función? Únicamente una cosa. Lo que vemos en la siguiente línea. La función suma almacena en el parámetro resultado la suma de los otros dos parámetros. Es decir, resultado va a ser igual a operador 1 más operador 2. Y ya está. Esta función no hace nada más. Imaginemos ahora que en otro lugar diferente del programa, ya fuera de la función suma, declaramos tres variables: final, valor 1 y valor 2. Y las iniciamos con los valores que veis en pantalla. Final igual a 0, valor 1 igual a 5, valor 2 igual a 7. Después de haber declarado estas tres variables, llamamos a la función suma. La función suma está preparada para recibir tres parámetros o argumentos. Estamos obligados a pasarle tres parámetros o argumentos en la llamada. Y así lo hacemos. ¿Y qué parámetros o argumentos le pasamos a la función suma? El valor que tengo almacenado en la variable final, el valor que tengo almacenado en valor 1 y el valor que tengo almacenado en valor 2. Y una vez que hemos hecho esto y que la función ha hecho su trabajo, lo que hacemos como última línea de nuestro programa es imprimir lo que tenemos almacenado en la variable final. ¿Qué imprimirá este programa? Bueno, pues depende de cómo pasemos los parámetros a la función suma. Lo que se almacena al final del programa en la variable final depende drásticamente de si los valores que hemos pasado a la función suma los hemos pasado por referencia o por valor. Veamos qué ocurre internamente en este sencillo programa en pseudocódigo si pasamos los parámetros a la función suma por referencia. Bien, imaginemos que el punto inicial del programa, por donde comienza a ejecutar el programa, es por la línea de final igual a 0. Bueno, pues una vez que el flujo de ejecución del programa lee esa línea de código, internamente lo que hace el programa es reservar un espacio en la memoria del ordenador donde almacena el valor de esa variable. Es decir, en un lugar en concreto de la memoria de nuestro ordenador, internamente almacena el valor 0. Y exactamente lo mismo haría con valor 1 igual a 5, es decir, reservaría otro espacio diferente para almacenar valor 1 igual a 5 y otro espacio diferente para valor 2 igual a 7. Sin embargo, nosotros de momento nos vamos a centrar en la variable que a nosotros nos interesa, que es la variable final, porque es la que vamos a imprimir al final de nuestro programa. Bien, una vez que nuestro programa ha almacenado esas tres variables en memoria, llega el momento de llamar a la función suma. Y aquí, a la hora de llamar a la función suma, estos valores que le estamos pasando a la función suma viajarán y se almacenarán en el parámetro correspondiente. Es decir, el valor que tenemos almacenado en la variable final viaja y se almacena en el parámetro resultado. De tal forma que resultado en este momento sería igual a 0. Y lo mismo ocurriría con valor 1 y valor 2. Es decir, el 5 y el 7 en definitiva se almacenarían en operador 1 y operador 2. De tal forma que cuando llamamos a la función y pasamos esos parámetros por referencia, tenemos que resultado igual a 0, operador 1 igual a 5 y operador 2 igual a 7. La clave de todo está en que al pasar estos valores por referencia y centrándonos en la variable final, que es la que nos interesa, tanto la variable final como el parámetro resultado apuntan al mismo lugar de la memoria donde se almacenó el valor de la variable final. Al apuntar los dos, tanto final como resultado, al mismo lugar de la memoria, se crea internamente un vínculo, o lo que es lo mismo, una referencia al mismo valor. Al existir ese vínculo entre final y resultado, quiere decir que si yo modifico cualquier cosa en resultado, como está vinculado, porque los dos apuntan al mismo lugar de la memoria,
todos los cambios que yo haga en el parámetro resultado repercutirán, se reflejarán en el valor original de la variable final. De tal forma que después de haber pasado estos valores por referencia, llega el momento de que la función ejecute la línea de resultado igual a operador 1 y operador 2. ¿Y qué ocurre después de ejecutar esta línea de código? Pues que resultado deja de valer 0 y pasa a valer 12, porque resultado es igual a 5 más 7. Y como resultado apunta al mismo lugar de la memoria que la variable final, en consecuencia pasa de valer 0 a valer 12. Y después de haber hecho todo esto, el programa imprime lo que tenemos almacenado en la variable final. Así que el resultado de este programa al final sería 12. Esto es lo que ocurre internamente cuando hacemos un paso por referencia. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos un paso por valor? ¿Qué ocurre internamente? Exactamente con el mismo programa. Pues algo muy parecido, pero con un cambio fundamental. El programa comenzaría por la misma línea, final igual a 0. Eso quiere decir que la variable final, con su valor 0, se almacena en un lugar en concreto de la memoria del ordenador. Después, una vez que hemos almacenado las tres variables, nos centramos en final, pero valor 1 y valor 2 también se almacenarían en lugares diferentes, ejecutamos la función. Así que existe el mismo paso de parámetros que antes. Lo que tenemos almacenado en la variable final viaja y se almacena en resultado, lo que tenemos almacenado en valor 1 viaja y se almacena en operador 1 y lo mismo ocurre con operador 2. Hasta aquí igual que antes, resultado igual a 0, operador 1 igual a 5, operador 2 igual a 7. Sin embargo, al haber pasado estos parámetros por valor y no por referencia, ya resultado no apunta al mismo lugar de la memoria que la variable final. Lo que ocurre cuando hacemos un paso por valor es que se crea una copia independiente en un lugar de la memoria diferente para cada uno de los parámetros. En este caso, lo que ocurre es que el parámetro resultado se almacena con su valor en un lugar diferente de la memoria al que lo hacía anteriormente. Ya no apunta al mismo lugar de la memoria que la variable original, como ocurría con el paso por referencia, sino que apunta a un lugar de la memoria diferente. Eso quiere decir que ya no existe un vínculo o referencia entre el parámetro y la variable original. Así que si modificamos ese parámetro, como no hay ningún vínculo, el resultado o el valor que tenemos almacenado en la variable original no sufrirá ningún cambio. Ejecutará la línea que hay dentro de la función, resultado será igual a 12, pero final seguirá valiendo 0 porque no hay ningún vínculo. Eso quiere decir que el resultado final de este programa, lo que imprimiría en pantalla, sería 0, porque no ha sufrido ningún cambio. Así que fijaos la diferencia que hay entre pasar un valor por referencia y pasar un parámetro por valor. Vamos a ilustrar todo esto con código real, con un ejemplo en lenguaje C#. Así que vamos a ello. Bien, como podéis ver, tengo en código C# reproducido exactamente lo mismo que hemos visto en la presentación. Tenemos un método suma de tipo void que va a recibir tres parámetros o argumentos: resultado, operador 1 y operador 2. Y lo único que hace este método es almacenar en la variable resultado la suma de operador 1 y operador 2. Y por otro lado, desde el método main, lo que hacemos es declarar tres variables, final, valor 1, valor 2, las iniciamos con los valores que veis, 0, 7 y 5. A continuación llamamos al método suma y le pasamos por parámetro final, valor 1 y valor 2. Y después de haber hecho la llamada al método y que el método haga su trabajo, imprimimos en consola a ver qué hay almacenado en la variable final. Bueno, pues si ejecutamos el programa con control F5, vemos que nos dice que lo que hay almacenado es 0. ¿A qué conclusión podemos llegar después de ver el resultado? Bueno, pues que C# por defecto, si no se indica lo contrario, está pasando los parámetros por valor. Si cambiamos el código y le decimos que en la llamada vamos a pasar el primer parámetro por referencia, agregando la palabra reservada ref delante del parámetro, del valor, y también en el método suma le indicamos que el primer argumento se recibe por referencia, es lo único que hemos hecho, especificar que final se pasa por referencia y que el parámetro resultado, su valor, le llega por referencia. Si guardamos cambios con control S y volvemos a ejecutar el programa con control F5, vemos cómo ahora nos indica que en final tenemos almacenado un 12. ¿Por qué? Al pasarlo por referencia se crea un vínculo
entre la variable final y el parámetro resultado. Lo que modificamos en uno repercute automáticamente en otro. Esto es un paso por referencia. Espero que se haya entendido el ejemplo. ¿Cuándo utilizar paso por valor? ¿Cuándo utilizar paso por referencia? Bueno, pues eso depende del escenario en el que nos encontremos. Dependiendo de la naturaleza de nuestro programa, de cómo queremos que funcione nuestro programa, habrá ocasiones en las que nos venga bien pasar los parámetros por valor y habrá otras ocasiones en las que nos venga bien pasarlos por referencia. Nos vemos en otro vídeo.